Empujas las puertas de un saloon en 1878. La madera cruje, y el ruido de la calle desaparece detrás de ti. Dentro, el aire es pesado, cargado de humo, sudor y el fuerte olor a whisky barato. Hombres sucios, exhaustos y silenciosos observan todo a su alrededor con desconfianza, como si cualquier movimiento en falso pudiera desencadenar algo peor. Al fondo de la sala, dos hombres comienzan a discutir. No hay música que se detenga, ni silencio dramático como en las películas. Nadie presta mucha atención, porque eso es común. Uno de ellos se levanta de la silla lentamente, tambaleándose, y esperas lo inevitable, un desenfunde rápido, disparos resonando, mesas volcándose. Pero eso no sucede. Toma una botella. El otro avanza. En segundos, ambos están forcejeando, tropezando, cayendo sobre una mesa. El ruido no es de disparos, es de madera rompiéndose y gente insultando. En el viejo oeste real, las peleas de saloon no eran rápidas, elegantes ni heroicas. Eran confusas, brutales, y mucho más humanas de lo que imaginas. El saloon no era solo un bar. Era el centro de la vida social de la ciudad, donde todo ocurría al mismo tiempo: bebida, juegos, negocios y conflictos. Los hombres pasaban horas allí, cargando tensiones acumuladas de días o semanas, y cualquier pequeña chispa podía transformar el ambiente en algo mucho más inestable. La mayoría de los clientes no estaba allí relajada. Eran hombres provenientes de trabajos extremadamente duros, como la minería o la conducción de ganado, llegando cansados, sucios y mentalmente desgastados. El alcohol parecía ofrecer alivio inmediato, pero en la práctica solo reducía el control y amplificaba emociones que ya estaban al límite. Dentro del saloon, todos compartían un espacio reducido con desconocidos. No había comodidad real, solo proximidad forzada. Una mirada prolongada podía interpretarse como un desafío, un empujón se convertía en provocación, y cualquier palabra mal dicha podía escalar rápidamente hacia un enfrentamiento directo. Las bebidas eran fuertes y consumidas en grandes cantidades. En pocos minutos, un hombre podía cambiar completamente de comportamiento. En un entorno donde nadie quería parecer débil, cualquier señal de falta de respeto se tomaba en serio, y muchas veces se respondía sin pensar en las consecuencias. Además, el saloon reunía a personas muy diferentes en el mismo lugar. Jugadores experimentados, trabajadores comunes y forasteros convivían lado a lado, muchas veces con desconfianza mutua. Un error en una apuesta, una sospecha de trampa o incluso una simple discrepancia podía ser suficiente para encender el conflicto. Otro factor importante era la falta de control inmediato. En muchas ciudades, la presencia de la ley dentro de estos lugares era limitada o inexistente. Eso creaba una sensación de libertad peligrosa, donde los conflictos no se interrumpían rápidamente y podían crecer hasta volverse físicos. Al final, el saloon concentraba todos los elementos para que ocurriera una pelea: cansancio, alcohol, orgullo y tensión constante. No era solo un lugar donde surgían conflictos, era un entorno donde siempre estaban a punto de explotar. A diferencia de lo que muestran las películas, sacar un arma dentro de un saloon no era algo común, era una decisión extrema. Las armas de la época estaban lejos de ser rápidas y confiables. Muchas fallaban, requerían tiempo para recargarse y no siempre disparaban cuando era necesario, lo que convertía cualquier intento de uso en un riesgo real para quien la sacaba primero. Además, el ambiente cerrado lo hacía aún más peligroso. Un disparo dentro de un saloon no seguía una trayectoria predecible. Podía rebotar en madera, vidrio o metal, alcanzando a cualquiera alrededor. En un espacio lleno, ruidoso y reducido, apretar el gatillo significaba perder el control de la situación en segundos. También existía un factor psicológico importante. Un hombre que sacaba un arma dejaba claro que estaba dispuesto a llegar hasta el final, y eso cambiaba completamente la dinámica del enfrentamiento. Lo que podría ser una pelea rápida se transformaba en algo con consecuencias irreversibles, donde todos alrededor empezaban a reaccionar de forma imprevisible. Otro punto es que nadie estaba aislado dentro de un saloon. Otros hombres podían intervenir, reaccionar o incluso involucrarse sin previo aviso. Un simple conflicto entre dos individuos podía expandirse rápidamente, creando un escenario donde el arma dejaba de ser una ventaja y pasaba a ser un problema. Por eso, muchos preferían resolverlo cuerpo a cuerpo. No porque fuera menos violento, sino porque era más directo y controlable.
Usar los puños, o cualquier objeto cercano, permitía que el conflicto terminara más rápido, sin convertir todo el ambiente en un riesgo inmediato. Al final, evitar el uso de armas no era señal de calma o civilidad. Era instinto de supervivencia. En un lugar como el Saloon, donde todo podía salirse de control rápidamente, mantener la pelea en el nivel físico aumentaba mucho más las probabilidades de salir con vida, aunque herido. Cuando una pelea comenzaba, no tenía nada de elegante ni controlado. No había intercambio de amenazas largas ni ese momento de tensión antes del enfrentamiento. Todo sucedía demasiado rápido. Un empujón, una palabra más dura, y en segundos ambos ya estaban forcejeando en medio del salón, sin ninguna preparación. La lucha era completamente física y desorganizada. Los involucrados perdían el equilibrio con facilidad, tropezaban con sillas y mesas y muchas veces terminaban en el suelo casi de inmediato. No existía técnica refinada, solo fuerza bruta, impulso y el intento desesperado de no ser dominado por el otro. El entorno alrededor rápidamente se convertía en parte de la pelea. Botellas eran usadas como arma, sillas eran levantadas en el calor del momento y cualquier objeto al alcance podía causar daño real. No había reglas ni límites claros, solo reacción instintiva en un espacio que favorecía el caos. El suelo, generalmente cubierto de serrín, empeoraba aún más la situación. Mezclado con bebida derramada y sangre, lo volvía resbaladizo, dificultando los movimientos y prolongando la pelea. Muchos hombres luchaban más por mantenerse en pie que por ganar, mientras el ruido alrededor solo aumentaba la confusión. Otro detalle importante es que raramente la pelea quedaba limitada a 2 personas por mucho tiempo. Empujones involuntarios, interferencias o incluso intentos de separación podían arrastrar a otros al conflicto, ampliando el caos en pocos segundos y volviendo imposible controlar la situación. En la mayoría de los casos, la pelea terminaba por agotamiento. Uno de los involucrados simplemente ya no podía continuar, ya fuera por cansancio, dolor o por haber sido derribado. No había final heroico, solo un silencio gradual después del caos, y hombres intentando recomponerse entre los destrozos. A pesar de su fama violenta, el Saloon no existía para peleas. Era, ante todo, un negocio. Cada bebida servida, cada juego en curso y cada cliente presente representaban ganancias. Una pelea podía llamar la atención por unos segundos, pero cuando se salía de control, rápidamente se convertía en pérdida. Los dueños de estos establecimientos entendían esto muy bien. Un ambiente destruido ahuyentaba a los clientes, y nadie quería beber en un lugar donde el caos era constante. Por eso, aunque la violencia formaba parte de la rutina, necesitaba ser limitada. El objetivo era mantener el flujo de dinero, no incentivar enfrentamientos innecesarios. Cuando comenzaba una pelea, generalmente había una tolerancia inicial. Era común que nadie interviniera en los primeros segundos, esperando que la situación se resolviera rápidamente. Pero si la confusión aumentaba, alguien tomaba acción. El bartender, el dueño o incluso clientes más experimentados actuaban para impedir que el problema se expandiera. La intervención no era delicada. Separar a los involucrados significaba usar fuerza, empujar, tirar y, muchas veces, expulsar a ambos hacia afuera sin ninguna negociación. La famosa escena de alguien siendo arrojado por las puertas del Saloon no es exageración, era una solución práctica para terminar el problema lo más rápido posible. Otro punto importante es que el Saloon dependía de una sensación de seguridad relativa. Aunque fuera un lugar tenso, necesitaba parecer controlable. Si los clientes sentían que en cualquier momento todo podía convertirse en un desastre, simplemente dejarían de frecuentar el lugar. Al final, el Saloon vivía de ese equilibrio inestable. Necesitaba mantener su reputación como un lugar intenso, pero sin permitir que la violencia destruyera el propio negocio. Controlar las peleas no era una cuestión de orden, era una cuestión de supervivencia económica. La mayoría de las veces, las peleas terminaban antes de llegar al peor escenario. Pero había momentos en los que algo cambiaba. Bastaba con que uno de los involucrados perdiera completamente el control, o decidiera que los puños ya no eran suficientes, para transformar un conflicto común en una situación mucho más peligrosa. Cuando aparecía un arma, el ambiente cambiaba instantáneamente. El sonido de un disparo dentro de un Saloon era ensordecedor, y la reacción de las personas era inmediata. No había duda.
Los hombres se tiraban al suelo, corrían hacia la salida o intentaban esconderse detrás de cualquier cosa que ofreciera alguna protección. En ese momento, la pelea dejaba de ser un enfrentamiento entre dos individuos. El caos tomaba todo el espacio. En medio del humo, el ruido y el pánico, nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo. Era imposible distinguir quién estaba atacando y quién solo intentaba sobrevivir. Otro factor agravante era la falta de control después del primer disparo. Un tiro podía desencadenar otros, ya fuera por reacción, miedo o intento de defensa. Lo que comenzó como un conflicto localizado rápidamente se convertía en una situación imprevisible, donde cualquier movimiento podía interpretarse como amenaza. Fue precisamente este tipo de escenario lo que llevó a algunas ciudades del Viejo Oeste a imponer restricciones al porte de armas dentro de estos establecimientos. No era un intento de eliminar la violencia, sino de evitar que alcanzara niveles que pusieran a todos en riesgo al mismo tiempo. Al final, el verdadero peligro de las peleas de Saloon no estaba en su inicio, sino en el momento en que dejaban de ser físicas y se volvían incontrolables. Porque a partir de ese punto, ya no se trataba de ganar una pelea, se trataba de salir con vida. ¿Te decepcionó saber cómo realmente eran las peleas de Saloon en el Viejo Oeste? Déjalo en los comentarios que quiero saber. No olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos curiosos sobre el Viejo Oeste. Te espero en un próximo video aquí en el canal. ¡Hasta pronto!